día para todas las personas que nos están acompañando en esta misión de Conjusticia, un programa del Servicio de Evaluación Pericial y de la Especialización de Psicología Forense y Criminal. Usualmente se habla del psicópata como un camaleón que se ajusta perfectamente a la sociedad y puede pasar inadvertido hasta que comete él o los actos violentos. Pero, ¿qué es realmente la psicopatía? Este es el tema que abordaremos el día de hoy con nuestra invitada, la doctora Karina Alférez, a quien le damos la bienvenida como la coordinadora de prácticas forenses de la especialización de Psicología Forense y Criminal. La doctora Karina es perito del Servicio de Evaluación Pericial de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, es especialista en bioética y psicología forense y tiene maestría en psicología jurídica. Fue directora de tratamiento del INPEC, cargo en el que evaluó delincuentes de diferentes perfiles ubicados en las unidades de tratamiento especial en las penitenciarías colombianas. Buenos días, doctora Karina, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces vamos al tema que nos trae hoy. Cuéntanos, por favor, ¿qué es la psicopatía? Bueno, voy a empezar como ilustrando lo que siempre o hasta hace muy poco habíamos entendido por psicopatía a partir como de los desarrollos teóricos de Robert Hare, quien proponía como de una manera muy específica y categórica una persona que tiene total desprecio por la condición moral, ¿cierto? Una persona que tiene dificultades para experimentar emociones, aquellos que mienten de una manera patológica, sin el más mínimo asomo de culpa, aquellas personas que pueden tomar partido de las relaciones interpersonales, que sacan provecho de las relaciones interpersonales. Es decir, para Robert Hare, el psicópata cumplía de una manera tajante cada una de estas características. Sin embargo, con el paso del tiempo y la producción en materia de investigación sobre psicopatía es bastante. Incluso desde el año 2000 hay cientos de miles de publicaciones y hoy en día entendemos que la psicopatía no es blanco o negro, no es la tiene o no la tiene, sino que funciona como un espectro. En ese orden de ideas, hay personas que podrían tener más rasgos psicopáticos o menos rasgos psicopáticos. Podemos entender también que esos indicadores para predecir la psicopatía ayudan socialmente a tener no solo un manejo en términos penitenciarios, sino en diferentes esferas de la sociedad. Okay. Una pregunta, doctora Karina, ¿todos los psicópatas cometen delitos? O sea, las personas que tienen estos rasgos que nos comentas, ¿todos se vuelven delincuentes o tienen una tendencia pues, a cometer actos criminales? Precisamente como hoy en día entendemos que es un espectro, también la clasificación de los psicópatas ha cambiado. Por ejemplo, el doctor Vicente Garrido habla de psicópatas criminales o no integrados y los psicópatas integrados. Dentro de los psicópatas integrados estarían aquellos como criminales ocultos, ¿cierto? Que han cometido, por ejemplo, delitos, asesinatos seriales, pero siguen asistiendo a su trabajo, están activos en su comunidad, cumplen con las obligaciones económicas, pero tienen un historial, digamos, delictivo. Y están los psicópatas no criminales o aquellos que denominamos funcionales, que claramente puede ser el vecino, ¿cierto? Que es un maltratador, pero que se da sus mañas, sus estrategias para maltratar de una manera encubierta, para seguir haciendo daño, sin que sea nunca denunciado. Por supuesto, una persona muy funcional, incluso que pueden tener una vida social activa, pueden tener cierto reconocimiento dentro de esa
categoría, por ejemplo, estarían también los delincuentes de cuello blanco, ¿no? Aquellas personas que son supremamente funcionales, que no exhiben un comportamiento antisocial evidente, pero que cuando se hace el análisis, pues claramente tienen características propias de la psicopatía. Ok. Siguiendo con esa idea, ¿cuál es el perfil de una persona con psicopatía? O sea, ¿cuáles son las principales características que lo diferencian de una persona que no sería diagnosticada con esta condición? Bueno, um, hemos durante muchos años tratado de evaluar la psicopatía a través de la lista, ¿cierto? La PCLR, que tiene 20 indicadores, diseñada por Robert Hare, donde se puntúa la presencia y el grado de presencia que podría tener ciertas características. Para Robert Hare, el instrumento se divide como en dos factores. El primer factor es todo lo que tiene que ver con lo intrapersonal, donde está ese encanto superficial, esa locuacidad con la que hablan, ese sentido grandioso de sí mismo, como un narcisismo exagerado. Ya decir narcisismo y exagerado, pues ustedes entienden esa visión grandiosa que tiene de sí mismo el psicópata. La mentira patológica está en ese nivel interpersonal y lo manipulador y embaucador que puede llegar a ser. Dentro de ese factor, el factor 1, también está esa faceta afectiva, ¿no? Esa ausencia de culpa, de remordimiento, el ser insensible, esa falta de empatía, esa dificultad para comprender y asumir la emoción del otro, el afecto superficial, el no aceptar responsabilidades. Entonces, esas son las características del psicópata en ese factor 1. El factor 2 tiene que ver con el estilo de vida, ese estilo parasitario, ¿cierto? Esa tendencia, por ejemplo, al aburrimiento que lo hace vivir al límite y necesitando como adrenalina, el ser impulsivo. Y por otro lado está dentro de ese factor 2 lo que tiene que ver con esa faceta antisocial. Por ejemplo, Robert Hare evalúa si la persona se le ha revocado una medida de libertad condicional. En nuestro caso, por ejemplo, si se ha ausentado o ha fallado en los permisos de hasta 72 horas. En esta faceta antisocial se evalúa versatilidad criminal, qué tipo de delitos ha cometido. Entonces, esas son las características. Sin embargo, hay autores que consideran que realmente la PCLR, diseñada por Robert G., repito, no es tan buen predictor. ¿En qué sentido no es tan buen predictor? El factor 1 puede salir muy bajo y el factor 2, todo lo antisocial, todo el estilo de vida puede salir muy elevado. Pero sabemos que el factor 1, la faceta interpersonal y la faceta afectiva son mucho más relevantes para identificar al psicópata. ¿Por qué? Porque como hay psicópatas funcionales, hay psicópatas, como lo decía Sirenia al inicio, camaleónicos, que muestran un nivel de adaptación social enorme, pues ese factor 2 sería poco significativo, pero en unas características interpersonales y en esa faceta afectiva elevado. Hay otro autor que es David Cook, que habla de otros elementos diferentes para identificar en términos de características personales al psicópata. Por ejemplo, los psicópatas no establecen un apego, no se vinculan afectivamente. Lo que tiene que ver con un pensamiento suspicaz, ¿cierto? Hipervigilantes, poco flexibles en su forma de pensar. Con respecto a la impulsividad, hay diferencias. Hay autores que consideran que el psicópata es impulsivo y hay otros que dicen, no, espere un momento. Antes, al contrario, es una persona que planifica mucho.
precisamente para no ser desenmascarado. Entonces, frente al constructo de impulsividad, que además es un constructo polisémico en sí mismo, no hay tantos acuerdos. Este autor, David Cook, habla, por ejemplo, de lo dominante que puede ser. Tanto Hare como Cook están de acuerdo en que son personas manipuladoras, que son personas estrategas para lograr que el otro haga lo que yo quiero o piense de una determinada manera. Ok. En los últimos años ha habido un gran avance en el estudio neuropsicológico y neurológico también de las personas que cometen delitos. ¿Qué estudios se han realizado recientemente acerca de la neurobiología de las personas que presentan este trastorno? Bueno, básicamente hay como varias hipótesis. Considero que la que más relevancia tiene en los estudios es aquella que tiende a considerar que efectivamente hay como una anomalía en el funcionamiento de lo que tiene que ver con el sistema límbico y paralímbico, lo que tiene que ver con la capacidad que tengo para tener un pensamiento y un razonamiento moral y comportarme conforme a unos estándares morales propios, ¿cierto? Esos no negociables que cada persona tiene en su vida. Y por otro lado, tienen la dificultad en lo emocional, ¿sí? Un poco hemos escuchado la frase de el psicópata puede decir la letra de la canción, pero no puede llevar el ritmo de la melodía en términos de emociones. Entonces, esa es como la hipótesis que más relevancia tiene, ese funcionamiento como anómalo en sistema límbico y paralímbico. Es fácilmente ese déficit. Por ejemplo, hay estudios, si a ti o a mí nos muestran imágenes de hoy en día el conflicto en Ucrania, los niños despidiéndose de sus padres, tendríamos una activación cerebral enorme, cosa que no sucede en el psicópata. Al psicópata se le presentan imágenes donde se experimentan emociones de dolor, de sufrimiento, de vergüenza, de tristeza, y no se inmuta, no tiene la misma activación cerebral como la persona que no tiene estos rasgos característicos de la psicopatía. En ese sentido y en tu experiencia, pues tratando personas que tienen este trastorno o vinculándote con ellas a través del INPEC, ¿tú consideras que hay tratamientos efectivos para los psicópatas? Esa es una pregunta muy compleja porque durante muchos años la literatura nos mostró que no hay tratamiento precisamente porque hay un elemento de carácter biológico, fisiológico a nivel cerebral. Sin embargo, hoy en día se comprende que el ambiente puede generar ciertas estrategias de prevención. Por supuesto que tiene mejor diagnóstico predictivo cuando en la infancia, en la adolescencia, yo identifico, ¿cierto? Porque no se ha formado esa estructura que llamamos personalidad y entonces empiezo, por ejemplo, a desarrollar más habilidades sociales, empiezo a desarrollar el pensamiento moral, el razonamiento moral. Entonces considero que hay un campo de trabajo cuando estamos hablando de adolescencia, ¿cierto? Edad temprana de la vida adulta, o sea, recordemos que hasta los 21, 25 termina todo ese desarrollo, sobre todo de cerebro. Entonces creo que ahí hay oportunidad de trabajar, pero no conozco estudios, por ejemplo, que apliquen tratamientos para psicópatas adultos
y el grado de eficacia que estos pudieran alcanzar. Pero hoy en día sí hablamos de oportunidad de intervención cuando cuando hay una predicción de un comportamiento psicópata a futuro. ¿Tú crees en ese sentido que, por ejemplo, desde los ámbitos escolares podemos hacer prevención si identificamos en un niño o en un adolescente algunos rasgos característicos para evitar pues que ese trastorno se desarrolle por completo? Sí, yo creo que sí hay como un, entre comillas, antídoto para la psicopatía, es la empatía. Ok. Y creo que en infancia necesitamos hacer un trabajo muy fuerte en la regulación emocional, en la identificación de emociones, en el desarrollo de empatía, en el desarrollo de esas habilidades que se orientan a la compasión, al altruismo, ¿sí? Porque claramente, pues el cerebro se entrena, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, esos ejercicios de identificación de caras con emociones, esos ejercicios, digamos, de resolución de conflicto, donde llevamos a la reflexión y a que el otro pueda experimentar el dolor, la tristeza, creo que son útiles a ese nivel escolar para mejorar la predicción de psicopatía. Y bueno, y desde la relación psicología-derecho, ¿qué impacto puede tener el diagnóstico de rasgos psicopáticos en un sujeto y la presencia del trastorno? Bueno, yo creo que cuando uno evalúa, digamos, en el contexto del agresor, del delincuente, esos rasgos psicopáticos, pues se puede explicar, por ejemplo, el comportamiento violento. Claramente, el psicópata tiene la capacidad de decidir, de autodeterminarse, ¿sí? Conoce lo ilícito de los hechos, ¿cierto? Pero sí, la relación existente radica en poder explicar el fenómeno. Por ejemplo, a aquellos delincuentes que cometen delitos supremamente violentos y que efectivamente tienen esos rasgos psicopáticos, pero adicionalmente tienen características o el trastorno de personalidad antisocial. Entonces es una combinación pues nociva a nivel social, ¿no? Pero por el otro lado podríamos tener psicópatas de estos que son muy funcionales, muy camaleónicos, que nunca van a tener problemas con la justicia o que cometen delitos menores. Y en ese orden de ideas, la intervención ya no está en el campo del derecho penal, ¿cierto? Sino que la intervención se ubicará en otros espacios vitales de ese sujeto, ¿no? Entonces, en la relación derecho-psicopatía, nos aporta la explicación del fenómeno cuando son violentos, pero también nos aporta la explicación, por ejemplo, de hechos que no son violentos, pero que claramente tienen un patrón en el que desprecian ciertas reglas sociales, en el que pretenden gozar de ciertos privilegios aún estando privados de la libertad, ese tipo de cosas. Bueno, entonces podemos concluir que la psicopatía se puede prevenir, que requiere un diagnóstico temprano y que su intervención y recuperación es más compleja y multifactorial, lo que implica una mayor inversión económica en tiempo y en compromiso del sujeto. Doctora Karina Alférez, muchísimas gracias por estar en el programa. También agradecemos a todos los que se unieron a nosotros en esta transmisión y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales, donde podrán interactuar con nosotros. Hasta un nuevo capítulo. Muchas gracias.